Bueno, queridas online y queridos y queridas aquí presentes en nuestra reunión, les doy la bienvenida a una nueva reunión de confirmación. Los invito a tener un momento de oración y así nos preparamos para nuestro estudio según la palabra y el Espíritu de Dios. Oremos. Amado Dios, permanece tú en nuestros corazones y mentes, especialmente ahora que estudiamos tu culto cristiano, nuestra forma de adorarte según cómo te conocemos y también cómo creemos seguimos tus mandatos. Inspíranos para que en todo este proceso podamos estar siempre en contacto contigo y que todo aquello que hagamos acá en la iglesia nos vincule con tu amor, con tus promesas de perdón y con la presencia tuya en todo lo que somos y hacemos hasta la vida eterna. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Estuvimos trabajando la reunión anterior sobre los sacramentos. Vamos ahora a finalizar ese tema con un pequeño resumen y así también, si es que lo logramos y llegamos al final del culto cristiano. Y así ya terminamos en parte este tema que para mí es el centro de la confirmación y que va a ayudarnos de todas maneras a tener una mayor participación en lo que es el culto, una mayor participación y comprensión de nuestras dinámicas de fe. Como decíamos la semana anterior, en la Cena del Señor se reúne la comunión de los santos. Hice un pequeño diagrama para poder comprenderlo, porque muchas personas mencionaron que era algo que no habían visto antes. Resulta que si es que nosotros tenemos acá en la mitad el altar, ¿no es cierto? Y esto todo es la iglesia. Tenemos que cuando hacemos la Santa Cena nos ponemos en una media luna, frente al altar. Una media luna frente al altar y en la parte de atrás del altar queda vacío. Pues ahí es donde se unen ambas comuniones, que es una sola en Cristo Jesús. Por un lado estamos nosotros, la comunión de los santos en la tierra. Aquí personitas que van caminando felices y de la mano a tomar el sacramento, que están en la esperanza de la resurrección, porque creemos que nos encontramos con Cristo en la Santa Cena. Y en la parte de atrás, aquello que no vemos, están los cristianos en el cielo, los santos bautizados en el cielo, que viven la misma esperanza de la resurrección que nosotros, solo que ellos han avanzado un paso más al no estar ya en este mundo, pero viven la misma esperanza por la misma fe que nosotros. Y eso nos une indefectiblemente a ellos. Y especialmente en la Santa Cena o Eucaristía, los recordamos siempre. Porque en la presencia de Cristo, en la invitación a su mesa abierta, recordamos la invitación al gran banquete prometido en la resurrección de los justos. El gran banquete prometido de la salvación en el reino de Dios, en la plenitud de Dios. Por eso que la Eucaristía es tan importante. ¿Por qué? Porque es aquello que nos prepara para ese gran banquete prometido y cada vez nos va acercando a ese banquete de Cristo. Y es de alguna forma como tener siempre esta premisa, este cóctel para el plato final, que es la resurrección de todos los santos. De ahí que
es tan importante participar y siempre participar en comunidad, pensando no solo en la comunidad de la tierra, sino también en el cielo. La comunión de los santos que repetimos siempre en el credo es esta comunión de los santos. No es la comunión de los perfectos, ni la comunión de los santurrones, ni la comunión de los santos canonizados por la Iglesia Católica durante los siglos. Es la común unión en la fe de los bautizados en Dios, de los creyentes en Dios, de los que dudan, los que pecan, los que viven y también los que mueren. Todos juntos nos unimos en la mesa del Señor, porque todos juntos estaremos en esa mesa en el cielo para el día de la resurrección. Y esa es la esperanza cristiana, o al menos a mí me da una esperanza maravillosa. Y es lo que yo veo en el altar cada vez que veo el altar. Y ojalá todos pudiéramos empaparnos de esa esperanza, porque es lo que Cristo vino a hacer, darnos precisamente esa esperanza. Y esto que vemos acá es lo que vemos en la iglesia, es lo que está en toda iglesia. Y por lástima en algunas partes no se siente, en otras partes se siente más, pero debemos educar en estos procesos de fe para que así cada vez que participamos de la vida de la iglesia y especialmente del culto o la misa, podamos entender que esto no se trata de tomar pan y vino, se trata de unirnos a Dios. Y mientras nos unimos a Dios, nos unimos a todos los cristianos que están en esa misma unión con Dios que yo. Que no es una unión que se mida por obras ni por merecimientos, sino porque Dios nos amó primero. Y ese amor de Dios, no el nuestro, el amor de Dios, es el que sustenta toda la comunión de los santos, tanto en el cielo como en la tierra. Bueno, siempre hay un simbolismo en aquellas cosas que se hacen. Si es que se alcanza a hacer esa media luna perfecta, entre comillas, frente al altar, se hace. Y si no, esa media luna se abre por el medio de la iglesia hasta el fondo. En su defecto, se traspasa la línea detrás del altar, también se puede, no es que esté prohibido. Administrar el sacramento en la línea, como se hace en la Iglesia Católica en general, tiene una razón netamente práctica, porque es más fácil organizar a la gente en fila que en una media luna, cuando la gente igual aprende bastante rápido. El problema es que como en la Iglesia Católica no hay esta sensación de comunidad, al menos en una buena cantidad de sus congregaciones. Hay otras órdenes como Schoenstatt, por ejemplo, que son muy comunitarias, y ahí incluso se hace también en media luna, como yo he visto. Pero en el resto, como nadie se conoce, en realidad tampoco tiene mucho sentido hacer una comunión, una simbología de la comunión que tampoco está. Porque cada uno va, toma su pan y se va a sentar. Ni siquiera reciben el vino. Entonces, su visión o la visión tradicional católica, al menos desde la práctica, no así tanto en la teología, es así. Es una Eucaristía que se cree actúa por sí misma y da lo mismo como tú la tomes porque es Dios el que hace todo. Y falta, para mi forma de entender, no es que uno colabore para su salvación, sino que es tu espiritualidad y la forma en que tú la tomas, es también algo que va a influir en cómo tú vas a salir de ese momento a vivir consciente de lo que tú recibiste. Si uno simplemente piensa que Dios obra en uno como una especie de marioneta en donde Dios te mueve como quiere, creo que perdemos el concepto de libertad que hemos ganado desde Adán y Eva en adelante, ¿no? Que de eso se trata, al fin y al cabo, Adán y Eva. Ellos son libres. Por eso pueden decidir si es que le hacen caso o no. Ese es el último mensaje de ese relato.
nosotros también somos libres y podemos decidir si queremos usar aquello que Dios nos da para transformar nuestras vidas o simplemente recibirlo y esperar que Dios haga lo que quiera hacer. Yo también aporto a mi vida de fe y tomo todo lo que Dios me da, me alimento de eso con todo lo que puedo, la palabra, el sacramento, la comunidad, pero debo preocuparme yo de mi propia disciplina eclesiástica, de mi disciplina religiosa, para que eso no se esfume, porque si no solo me lleno de ídolos, me compro todas las chapitas, me compro todas las Biblias, me aprendo todos los rezos de memoria, pero ¿tengo fe realmente? ¿Vivo en esa fe? ¿O solo tengo cosas que me recuerdan esa fe, pero en realidad no la estoy viviendo de verdad? Por eso creo que estos simbolismos, como el que les acabo de mostrar, colaboran para que estos procesos espirituales en la iglesia tengan más significado aún. No actúan por magia. Tú puedes hacerlo o no hacerlo, puedes llenar el altar de gente, puedes cambiar todo esto. Y no es que sería inválido, para nada. Pero así como yo se los presento, en lo que yo creo al menos como pastor, tiene un sentido que es provechoso para la comunidad y para la práctica de la fe. Eso no hace ni deshace el sacramento, para nada. Pero creo yo que sí colabora para un tema sensorial, en cómo nosotros compartimos, recibimos y valoramos aquello en lo cual estamos participando. En la Iglesia Católica solo dan la hostia. El cura toma el vino en nombre de todos los presentes. El cura le pone agua al vino usualmente, tal como le ponen aceite al agua del bautismo también. Los colores también tienen un significado, ¿no? El color tierra, cielo. Claro, todo tiene significado. Sí, pues la mesa evoca la madera, la cercanía, el verde del crecimiento, que es el color de la iglesia. Ahora estamos en el tiempo de Pentecostés y es verde el color porque es el tiempo del crecimiento, de la madurez de la iglesia. Y los que estamos participando en la iglesia, claramente, vamos a la mesa del Señor buscando, esperando, confiando en que Dios obra en nosotros para esa madurez espiritual también, y que vamos creciendo en ello, madurando en ello, en sabiduría, en experiencia, en humildad y también en arrepentimiento. Y bueno, y el celeste celestial nos recuerda precisamente el cielo. Por eso puse cruces y no personas, porque estas personas ya están en el cielo y han recibido sus respectivos funerales como corresponde y los honores que se merecen como cristianos y cristianas, que parten a los brazos amorosos de Dios. Y nosotros los dejamos en esos brazos amorosos confiando en que, si bien ya no caminan con nosotros día a día, seguimos unidos siempre en la comunión de Dios. Antes, cuando caminaban con nosotros, y ahora también la misma comunión de los santos, porque esa comunión no la mantiene nuestro esfuerzo, ni nuestro ímpetu, ni nuestro amor, sino el amor de Dios, la promesa de Dios y la resurrección en Cristo Jesús. Todo ello lo sabemos y tenemos la certeza segura, valga la redundancia, porque somos bautizados. Y en el bautismo, esta comunión de los santos se sella. Es como cuando tú haces tu carnet de identidad por primera vez. Te sacan la foto, te dan un RUT acá en Chile, ¿no es cierto? Tienes un número, se pone la firma o el dedo de la guagua, y tú en ese momento eres chileno o chilena para siempre. Quizás se te venza el carnet,
Quizás se pierda el carnet, quizás no te preocupes de eso, pero tú vas a ser chileno o chilena para siempre en tu vida. Y nadie te lo puede quitar. El bautismo es algo que viene de Dios, no del Estado, y es un sello que graba a Dios por el Espíritu Santo a través del agua y la palabra de Dios. Y es por eso que cuando vivimos como bautizados, creemos que no solamente hacemos una profesión de fe en el bautismo, eso lo puede hacer cualquiera, es una obra de Dios la que sucede ahí. Nosotros hacemos profesión de fe, pero es Dios quien obra en ese bautismo para precisamente sellar con fuego espiritual del Santo Espíritu de Dios esa promesa de resurrección que Cristo viene a cumplir en la cruz. Pero después del bautismo ya está, ya no hay duda de eso, porque hemos sido sellados en la cruz de Cristo. Y por eso en los bautismos se hace la señal de la cruz en la frente, en el pecho y en la frente, para que estemos sellados en ese espacio de fe eterna en Cristo Jesús. Eso es lo hermoso de esto, porque no es que dependa de si renovamos o no renovamos, depende del amor de Dios. Y nosotros tenemos toda la vida para aprender lo importante que es esto, atesorarlo con toda nuestra fuerza y aprender una sana disciplina de fe que me ayude a ser mejor cristiano, que me ayude a ser mejor creyente y que saque lo mejor de mí. Y que no simplemente me relaje y diga, bueno, Dios me ama, no importa, Dios igual me perdona, así que da lo mismo. No, yo tengo que tener una disciplina de fe real, en donde todo esto que Dios me está regalando, yo lo atesore como lo más importante de mi vida y viva con mis acciones y pensamientos, sabiendo y practicando eso que creo como el mayor tesoro que tengo en la vida. ¿Y por qué se eligen padrinos? Vamos ahora a pasar precisamente al tema del bautismo. ¿Ya? Justo, gracias Marina por darme el paso. No sabía cómo hacerlo. Hice aquí un pequeño resumen. Es muy reduccionista, ¿sí? Obviamente que no sale todo y no está todo tan explicado, pero solamente para que nos hagamos una idea de las diferencias más importantes. Pero, repito, esto no agota el tema en absoluto. Primero que nada, respondiendo a tu pregunta de los padrinos y madrinas, se inició el proceso de padrinazgo en los primeros siglos del cristianismo en cuanto a aquellas personas que eran catecúmenos, que eran quienes estaban entrenándose para el bautismo, aquellos que eran mayores pasaban por un proceso como confirmación, bien largo, dependiendo de la iglesia, en algunos casos era más corto, otro era más largo, de educación en la fe para prepararse para el bautismo. Eso eran catecúmenos, así se llamaban. Y a veces se elegía a un padrino que era como aquella persona que se hacía responsable de la fe de ese bautizado. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba en persecución por los romanos y se mataba a los cristianos solo por el hecho de serlo. Entonces había un padrino que decía, yo pongo el pecho por esta persona que yo traigo y yo me hago cargo de ella, yo me responsabilizo por su vida de fe y yo pongo aquí de manifiesto que él es un creyente en Dios de verdad y que no nos va a traicionar y todo eso. Y eso se fue transformando como una especie de padre o madre en la fe. Aquella persona que lo ayudaba y lo guiaba en su vida cristiana y al mismo tiempo también como aquel que servía como una especie de aval en un tiempo de una iglesia muy perseguida, muy sufriente y llena de dolores y angustias. Luego, cuando empieza la época medieval, los cristianos
descubren que la vida de los niños que eran bautizados iban perdiendo su realidad humana y dentro de la sociedad cuando morían sus padres. ¿Por qué? Porque nadie se hacía cargo de ellos. Entonces los niños quedaban solos, huérfanos, porque los padres morían en las guerras por las miles de enfermedades que habían, y habían muchos niños que quedaban solo y abandonado. Y ahí cambió el sentido del padrinazgo a algo que empezó a simbolizar el hecho de que alguien tenía que hacerse cargo de ese niño o esa niña si es que los papás morían. Desde ahí que heredamos ese significado del bautismo como esta visión de quién se hace cargo de la guagua si los papás se mueren, ¿no? Hasta hoy ya no es así. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros abogamos por un padrinazgo y madrinazgo en vida. Es decir, que cuando tu hijo venga a la iglesia y quiera venir a bautizar a sus hijos, yo le voy a decir a él y a sus padrinos, mira, aquí a nadie le importa si los papás se mueren, quién se va a quedar con los hijos. ¿Por qué? Porque por ley se quedan los abuelos o los hermanos o los tíos, alguien se va a hacer cargo. Así que nadie en su sano juicio va a preguntar quiénes son los padrinos de este niño si es que los padres mueren. Eso no va a suceder. Y si llega a suceder, no es legal. Es totalmente ilegal. Padrinos y madrinas tendrían que adoptar legalmente a ese niño o servir como tutores legales aprobados por el sistema judicial de un país para hacerse cargo de un niño del cual no son familia directa. Entonces, ese sentido de padrinazgo, de quién se queda con el hijo si es que los papás fallecen, no tiene ningún sentido ni validez para el mundo actual, en ningún país. Capaz que en algún, no sé, en India, pero acá no, claramente, en ningún país occidental. Se sigue una tradición que no tiene ningún sentido dentro de nuestro contexto actual. Hoy en día, como decía, abogamos por padrinos y madrinas en vida. Esto quiere decir que, en primer lugar, el padrinazgo es una opción. Nadie está obligado a elegir padrinos y madrinas para su bautismo. Y en segundo lugar, se espera que esas personas que se eligen como padrino y madrina ayuden, como era antes, como los catecúmenos, a ese bautizado, independiente de la edad que tenga, puede ser guagua o mayor, lo ayuden a vivir su vida de fe, si es que sus padres lo hacen mal o no lo hacen. En el caso de bautismo en las iglesias cristianas, hay una gran diferencia en todo lo que es sacramento entre las iglesias tradicionales y las iglesias no tradicionales. Las iglesias tradicionales son las que siguen una tradición y las iglesias no tradicionales son aquellas que no siguen una tradición o la tradición antigua, que en ese caso son más que nada una gran cantidad de evangélicos. Puse ahí entre paréntesis libres para no herir susceptibilidades, porque en general cuando uno habla de evangélicos habla de una familia muy grande y muy diversa, de todo tipo de creencias variopintas y tradiciones, algunas nuevas, otras más antiguas, que no siempre se pueden explicar de la mejor forma. Por eso decía que al principio que esto es bien reduccionista y es solo para tener una idea global del asunto, ¿ya? En el caso de católicos y luteranos y todo el protestantismo histórico, es decir, las iglesias que salen de la Reforma, como lo son anglicanos, calvinistas,
luteranos, bueno, los mismos católicos. El bautismo es cristiano cuando se realiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con agua, cualquier agua. En el caso de los católicos, ellos le echan aceite al agua, y los ortodoxos mezclan el bautismo con agua y después hacen una crismación, que es que le hacen una unción con aceite. Porque en general, por alguna razón que desconozco, los ortodoxos bautizan y confirman al mismo tiempo. Entonces, el bautismo con agua y la confirmación en aceite, ¿sí? Con óleos. Sí, porque es otra comprensión de lo que es la confirmación. En realidad es una confirmación de bautismo, pero que la hace Dios. Entonces, no es una comprensión de la confirmación como el resto de la iglesia. En el caso de luteranos es con cualquier agua, en el caso de los católicos es con agua bendita. El católico usa agua bendita para hacer bautismos. Es un agua que ha pasado por un proceso de bendición y consagración hecho únicamente por un sacerdote ordenado. ¿Has visto que en las iglesias católicas en la entrada está la pila bautismal con agua? Bueno, esa no es agua bendita. Es agua que ha pasado por un proceso ritual por parte del sacerdote. Y por eso desde la gente hasta el día de hoy y en las películas de vampiros, las personas van y buscan agua bendita de la pila bautismal porque sostienen que tiene algún tipo de poder. En el caso de la iglesia protestante o luterana, es cualquier agua, el agua que uno tenga disponible. Obviamente que hay una diferencia entre un bautismo normal, en donde se debe usar agua potable, a un bautismo de emergencia, en donde uno usa hasta saliva, si es que es necesario. En el caso de los evangélicos, el bautismo cristiano hay una diferencia porque algunos lo hacen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siguiendo la tradición antigua, y otros lo hacen en nombre de Jesucristo, porque en el libro de los Hechos aparece varias veces el bautismo en nombre de Jesucristo. Entonces lo toman también literal y lo hacen en nombre de Jesucristo en vez de en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? El sacramento se cree tanto en católicos como luteranos, presencia real del Espíritu Santo a través del agua, la palabra de Dios y el sacerdote. En el caso de los católicos, el sacerdote es necesario para el bautismo, o un diácono ordenado. En el caso de los luteranos, creemos en la presencia real del Espíritu Santo a través del agua y la palabra de Dios. Pero no importa quién lo ejerce. Obviamente que es mi trabajo como pastor bautizar, pero si alguien ejerce el bautismo de emergencia o por autorización de la iglesia, no pierde validez porque lo hace Berta en vez que yo. Claro, si tú lo hiciste una vez, si es emergencia, En efecto. está falleciendo, no sé. No, y si no es emergencia y no hay pastor y la comunidad elige a un miembro de la iglesia preparado para ello y bautizado, lo puede hacer y es válido y no se duda de eso. ¿Por qué? Porque es Dios quien obra el bautismo y no la persona, ni por su bondad ni su simpatía personal. Bueno, es una pregunta muy común. ¿Qué pasa con el niño si muere si no está bautizado, por ejemplo, ¿no? Primero, ¿qué pasa si un padre no bautiza a su hijo? Es un grosso error, ¿sí? Para mí al menos es un grosso error. ¿Por qué? Porque, como ya lo he explicado, los papás se engañan a sí mismos y engañan a su hijo con esta idea que no tiene ningún sentido de que elija cuando grande. O el pecado original. O para eliminar el pecado original. Entonces, pero si mi hijo no tiene ningún pecado, da lo mismo. En realidad acá es por pura flojera que no bautizan, al menos los tradicionales, que no bautizan a sus hijos porque no se quieren hacer cargo de su vida de fe.
porque los papás eligen todo por los niños. Eligen el colegio, si estudia o no estudia, si aprende a leer o no, si aprende matemáticas, eligen cómo se viste, eligen lo que come, eligen los amigos, eligen todo, menos la fe. Ahí ellos son libres. Le eligen hasta el equipo de fútbol. ¿O ustedes creen que a mi hijo le gusta la Universidad Católica por suerte? No, yo eduqué que le guste la Universidad Católica. Le decimos todo a los hijos, menos la enseñanza en la fe. Y eso es un grosso error, es una falsa idea de libertad con los niños. Es simplemente flojera, claro, porque también hay un falso proceso de educación. Ahí la iglesia tiene culpa también. Por supuesto que yo doy el ejemplo que di antes dentro de una familia cristiana. Obviamente que si tú no tienes fe, entonces tampoco tienes ninguna razón para bautizar al niño, obvio. No, y eso sería un poco también falso. Así que en general uno nunca puede obligar a alguien a hacer algo así. Pero en tu caso, claro, con lo que tú relatas, antiguamente te metían miedo, ¿no? Como que si no está bautizado se va al limbo, o se va al purgatorio, o se va al infierno, o se muere morito, como decían, ¿no es cierto? Los moros se muere como si fuera un islámico. Así se decía en España. Por eso lo importante es la educación. Lo mismo que yo les decía antes de la Santa Cena, debemos educar en el bautismo, en la importancia del bautismo para la fe real que tenemos y de cómo la vivimos, porque muchas veces se cree que es algo mágico, que te quita el pecado original como si sirviera para algo, o para proteger a la guagua. Entonces, ¿qué yo le voy a decir a una mamá de un niño recién nacido que lo bauticé, que ya no le va a pasar nunca nada? ¿O que Dios solo protege a los que están bautizados? No, el bautismo nos da una promesa. Como lo veíamos antes, el que crea y sea bautizado será salvo, dice Jesús. Y nosotros creemos en esa promesa. Y si bautizamos es para que esa promesa se haga realidad en nosotros. ¿Por qué? Porque yo quiero vivir y quiero que mis hijos vivan con esa promesa en su corazón. Y mis hijos se van a morir igual, se van a enfermar, van a cometer errores, van a sufrir igual que cualquier otro cristiano o cristiana. Pero yo quiero que lo hagan bautizados. Porque para mí es una seguridad y para ellos, según como yo los pueda educar, también va a ser una seguridad. Es como darle la seguridad a tus hijos de que tú los amas. El bautismo le da la seguridad de que Dios los ama. Y yo eso lo creo firmemente. No es magia, no es un amuleto de buena suerte, ni tampoco una chapita roja para quitar el mal de ojo. Esto, para mí, y como yo entiendo la fe, es una certeza de fe de que Dios ha tocado tu corazón y lo va a hacer siempre. Está ahí para siempre. Y eso yo se lo digo a mis hijos cada vez que puedo. Y les recuerdo, no es solamente no te preocupes que Dios está contigo. No, no, tú estás bautizado. Y por eso estás seguro que Dios está contigo. Partes de la base de que Dios está contigo. Eso no tiene duda. Ahora, cómo tú percibes a Dios, cómo tú obras en Dios y cómo tú vives tu fe, ya es algo que viene más atado a la disciplina y aprendizaje en la fe. Pero nosotros partimos de la base de que Dios está con nosotros. Ese es mi piso, yo camino sobre ello. Jamás dudo si Dios está conmigo. Puede que no lo sienta, puede que piense que esté enojado, no sé, cada uno piensa lo que quiere. Pero yo sé que está conmigo y lo sé perfectamente y no lo dudaría por nada del mundo. Aunque esté en el fondo del abismo, aunque me sienta no escuchado ni querido, no importa, Dios está conmigo porque Él selló su promesa en mí y en todos los bautizados. Y volvemos a la comunión de los santos, volvemos a la unidad en Dios, volvemos a que juntos nos vamos apoyando en esta vida de fe, en donde yo no solamente te digo, oye, pero si Dios está contigo, no
no es que Dios está contigo como una cosa media lastimosa, no, si ya está. No, 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 Dios vive en ti, ya está. Tú eres una cristiana, eres un cristiano y se acabó. Dios está contigo. Es una realidad, no un deseo ni una esperanza. Y desde ahí vivimos, en las buenas y en las malas, en las dudas y en las certezas, con esa certeza que nunca, nunca podemos ni siquiera cuestionar, porque no se hace, porque simplemente no se hace. Yo puedo dudar de cómo Dios obra, porque no lo entiendo. Puedo dudar de si Dios me habla o no me habla. Puedo dudar si entiendo o no entiendo su palabra. O puedo dudar si podemos ponernos de acuerdo nosotros en lo que creemos de Dios. Pero jamás, jamás, como bautizado, puedo dudar de que Dios está en mí, muy dentro, y que nada, ni nadie puede sacarlo, ni en la vida, ni en la muerte, para siempre. Y yo me levanto todos los días con esa seguridad. Y me acuesto todos los días con esa certeza, aunque mi vida sea un desastre, aunque tenga problemas matrimoniales, aunque no sepa qué hacer en la iglesia, aunque esté enojado con alguien, aunque sienta el odio de las personas. Todo eso lo vivo sabiendo que Dios está conmigo, para que así yo pueda utilizar esa fe para algo bueno y no solamente sentir lástima o victimizarme porque Dios me abandonó, cuando en realidad el 90% de mis problemas son culpa mía, no de Dios, o culpa de la comunidad, nunca se sabe. Claro, culpa de las hermanas que me hacen sufrir. No, no. Con todo lo que me quieren, jamás me podría quejar. En muchas iglesias evangélicas, como en varias iglesias evangélicas que no tienen tradición, se rechaza la tradición misma. Por ejemplo, la tradición de los sacramentos. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, ¿en dónde aparece la palabra sacramento desde como nosotros lo entendemos en la Biblia? No, no aparece. Aparece la palabra mysterion, que es el misterio de la presencia de Dios en el mundo, en varias partes, que es la traducción de sacramento, pero como nosotros estamos definiendo sacramento ahora, es algo que viene de la tradición de la iglesia y no es algo que Jesús haya dicho, la Santa Cena es un sacramento, por ejemplo. ¿Ya? Eso es algo que empezó a definirse desde muy temprano en la iglesia. Entonces, perfectamente una persona en su sano juicio puede decir, mira, ¿sabes qué? Jesús nunca dijo esto de los sacramentos en la iglesia, así que no lo creemos y lo trabajamos en vez de sacramento como una ordenanza. Es decir, que Dios en Jesús hizo una orden, dio una ordenanza para bautizar y para celebrar la cena y todas las demás cosas. Entonces, no tiene un concepto tan sagrado como nosotros lo entendemos, sino más bien una orden para cumplir. Y que produce, asimismo, en aquellos que lo practican, también una disciplina de fe, un espacio espiritual. Esto no significa que aquellos que lo entienden como ordenanza no lo tomen en serio, para nada. A veces incluso lo pueden tomar más en serio que nosotros. Solo que la comprensión de cómo lo hacen es bastante distinta a la nuestra, porque nosotros creemos en esta presencia real, que es la gran diferencia que hace el sacramento de aquello que no lo es. ¿Por qué? Porque en el caso del bautismo, en muchas iglesias evangélicas, se toma más como un compromiso personal de fe ante Dios, como nosotros entendemos la confirmación. Y no la obra de Dios en ti, sino que soy yo el que decido bautizarme porque hice todo lo que tenía que hacer, me estudié y estoy preparado y ahora recibo el bautismo por mis capacidades,
Es como la finalización de un proceso de fe, de formación, y solo bautizan adultos, porque es un proceso racional. Los niños, como aparece acá, se presentan, como se hacía antiguamente también en el pueblo de Israel, que presentan a la guagua a Dios. En el caso del bautismo, se bautiza usualmente por aspersión en las iglesias tradicionales. ¿Por qué? Porque nuevamente nos centramos en la obra de Dios. Entonces da lo mismo el agua, da lo mismo si es mucha agua, poca agua, si te la ponen con la mano o te cae agua viva, si es que es en un río, en un lago o dentro de la iglesia. No da lo mismo dentro del ámbito sensorial, pero a nivel teológico, en cuanto a comprensión del sacramento, da lo mismo. Por eso tampoco importa realmente quién lo hace. En algunos casos se hace por inmersión, que es meter a toda la persona dentro del agua, ¿no? En las iglesias evangélicas en general se prefiere la inmersión, de que la persona entera se meta dentro del agua, por este simbolismo que habíamos hablado antes, de esta renovación total que hay en la persona en el bautismo. Y está totalmente correcto, ¿eh? O sea, si me preguntan a mí, esa es la forma ideal. Y no te voy a mentir, es la forma ideal por inmersión, claramente. Por practicidad, nosotros lo hacemos por aspersión, que es echar agua encima de la persona. Los ortodoxos meten a la guagua entera al agua 3 veces. Los ortodoxos pescan la guagua recién nacida y así, tal como viene, sin taparle la nariz, nada, el sacerdote la agarra y tiene la pila bautismal llena de agua, con agua así más o menos harta, y pesca la guagua y la hace. Entonces dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le pasa la guagua a la familia. Es un proceso bien traumático dentro de lo que yo he podido experimentar. Pero para aquellos que tienen esa tradición, no tiene ningún problema y el cura sabe cómo hacerlo, ¿no? Y las guaguas creo que no respiran agua, o al menos nunca he sabido que se ahogan. Entonces lo hacen de esa forma y si me preguntan a mí, es una forma media peligrosa, no me gustaría hacerlo, pero está perfecto, digamos. Los ortodoxos también, disculpa, los ortodoxos también presentan a los 8 días, tú tienes que llevar la guagua, el bebé a la iglesia después de nacer y el sacerdote toma a la guagua, es un proceso muy hermoso, que a mí me encantaría usarlo también, en donde toman a la guagua y el sacerdote la hace el símbolo de los 4 puntos cardinales, muestra y presenta al bebé a Dios hacia el norte, hacia el oeste, el este y el sur, y luego toma a la guagua y la pasea por todo el templo. Y vuelve a entrar por el medio y la ofrece a Dios en el altar como un instrumento para su amor. Y después se la entrega a los padres. Es muy hermoso, mientras toda la comunidad canta un canto especial. Así es la presentación de los evangélicos también, de los niños. La presentación de los niños en la iglesia evangélica no he estado presente. ¿Ustedes saben cómo se hace? O sea, se hace la parte final de lo que hace el sacerdote ortodoxo, en donde se presenta al bebé a Dios junto con los padres, en donde se busca precisamente que ese hijo cuente con esa presencia. Es como una especie de dedicación del bebé o bendición hacia el bebé. Hay un compromiso de los padres. Gracias. Claro, es un buen punto el que nos dice Berta, que en muchas iglesias evangélicas, como la Bautista, que es una iglesia que es más tradicional que otras, tienen un bautisterio en donde hay una piscina grande, en donde se mete el pastor
con las personas que van a ser bautizadas y se hace por inmersión dentro de la iglesia. Algunos prefieren hacerlo en agua viva, en ríos o lagos, y en muchas partes existe esta especie de lugar dentro de la iglesia para el bautismo por inmersión. Es una real obra arquitectónica. Hay algo muy importante y es precisamente algo que hemos hablado bastante y es el rebautismo. Nosotros, como iglesia tradicional, histórica, rechazamos el rebautismo. Tanto católicos como ortodoxos, anglicanos, todos los tradicionales, hasta por lo menos el siglo XVI, junto con los luteranos, por supuesto, rechazamos el rebautismo por la simple razón de que no consideramos que uno como ser humano, sea de la iglesia que sea, tiene derecho a negar la obra de Dios en el bautismo ajeno. Entonces yo no soy nadie como pastor ni como cristiano para decirle a Alex aquí presente, mira, tú no vienes de mi iglesia o de mi tradición y por ende tu bautismo no es válido. ¿Por qué? Porque él fue bautizado en su propia iglesia y el hecho de que no lo haya hecho yo o el pastor anterior no le da validez. Y la única pregunta es, ¿fuiste bautizado en el nombre del Espíritu Santo y del Padre y del Hijo? Sí. Bien. Si quiere cambiar de religión, no hay que bautizarse, sino que ahí ya viene la confirmación. En efecto, el que se quiere hacer luterano, católico o lo que sea, se confirma. El problema es que en muchas iglesias evangélicas, al menos como yo lo entiendo, se obliga a las personas a bautizarse porque les dicen que antes no eran cristianos y que van a ser cristianos recién cuando se bauticen en esa determinada comunidad o congregación. Y para mí eso es terrible. Y cada vez que llega acá una persona de la iglesia evangélica o algo así, yo les digo, no olvides tu vida de fe. O sea, tú llegaste a esta iglesia y alguien te mostró a Cristo y no fui yo. Así que, aunque hayas cambiado de iglesia, tú tienes que estar orgulloso de tu tradición, sea cual sea, porque esa tradición, para bien o para mal, te mostró a Cristo. Y tú llegas con una visión de Cristo que yo no te mostré. Y por ende, cuida esa relación con Dios. No es que uno pueda llegar y decirle, ah, mira, tú vienes de otra iglesia, perfecto, borrón y cuenta nueva, todo lo que sabes no sirve. Y todo lo que hiciste no sirve. No, ¿cómo? Si tú traes una tradición, hay cosas que quizás no vamos a estar de acuerdo y hay cosas que no vamos a aceptar, pero tu tradición es válida, salvo que vengas de una secta muy extraña. Pero ¿quién soy yo para negar tu bautismo? O tu matrimonio, imagínate, te casaste en otra iglesia y yo te digo, no, te tengo que casar yo de nuevo porque el otro no vale. No, no puede ser, es una falta de respeto hacia las otras iglesias que también son iglesias como uno. Y yo no tengo toda la verdad como para decir el pastor de al lado, por mucho que me caiga mal o no me gusta lo que hace, él no obra en Dios. O sea, ¿quién soy yo para hacer eso? Y por eso negamos el rebautismo. Libre de tradición. Por eso se dice libres. En alemán se dice Freikirche. Iglesias libres. Por eso puse libres, porque así se trabaja normalmente a aquellas iglesias que tienen una comprensión no histórica de la fe, no tradicional. En cuanto a la Santa Cena, Rudy, y una persona que no ha sido bautizada y que va a nuestra iglesia y bueno, es un adulto y se quiere confirmar, sí o sí, lo primero que tiene que hacer es bautizarse. Así es. Sí o sí. Sí, claro, toda persona no bautizada tiene que bautizarse. Y ahora, suponte tú que es una
una persona que no está bautizada y se quiere casar con un luterano. ¿Qué pasa en este caso? A ver, uno no puede obligar a las personas a creer. Yo creo que no es lo que yo aconsejaría jamás, casarte con una persona que no cree. Al menos yo entiendo que mi esposa debe seguir mi fe. Pero hoy en día, como están libres todas las cosas, hay de todo. Claro, claro que hay de todo, pero en ese caso yo no puedo obligar a esa persona a bautizarse o a Claro. tener la fe que yo quiero que tenga solo porque así quiero. Y no es prohibitivo el matrimonio, pero sí sería algo un poco extraño. No me ha tocado nunca, la verdad, casar a un ateo. Sí, claro, hay personas que son más religiosas que otras, pero normalmente yo trabajo mucho tiempo con las parejas. Gracias a Dios, al final de ese periodo me ha pasado con todos los que no están bautizados que después terminan bautizándose por opción propia. Yo nunca los he obligado. Ok, gracias. En el caso de la Santa Cena, tenemos una comprensión que es bastante más complicada, porque aquí ya entra un poco la filosofía que hay detrás de cada teología en cómo comprendemos y explicamos el misterio de Cristo. De manera extremadamente simplista, puse al principio la diferencia de comprensión entre el elemento visible y el elemento no visible, como lo entendemos nosotros. En el caso de los católicos romanos, ellos entienden que en la Eucaristía o Santa Cena hay una transubstanciación, lo cual significa que el pan y el vino se transforman, pierden su forma y su sentido de pan y vino para ser únicamente cuerpo y sangre de Cristo. Deja de ser pan y deja de ser vino para ser para siempre cuerpo y sangre de Cristo. Aunque parezca pan y parezca vino, ya no es pan y no es vino, es cuerpo y sangre de Cristo. Por eso los católicos veneran el cuerpo de Cristo en el sagrario, que es todo lo que sobra de la misa. El sacerdote lo guarda en una cajita con una vela, hoy en día es una vela eléctrica, que está encendida si es que tiene el pan consagrado adentro y las personas van y es lo que se llama la adoración al Santísimo, en donde los católicos van y pueden orarle al cuerpo de Cristo como si fuera Cristo mismo, presente ahí dentro del sagrario, que es una cajita que se abre y se mete el pan en otra cajita además. Y luego para la misa siguiente se saca ese pan de ahí y se usa en la misa para la próxima Eucaristía. Son hostias, claro. Pero el tema de la hostia o el pan en realidad va a depender de cada iglesia, porque no es relevante. La Iglesia Católica usa hostias por una cuestión de simpleza y porque duran más que el pan. Pero perfectamente puede usarse pan, panácimo. No es tanto problema eso, para nada. En el caso de los luteranos, nosotros creemos en la consubstanciación. Y es que Cristo está realmente presente en el pan y el vino, pero el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Solo que en ese pan y en ese vino está Cristo realmente presente. En el lado católico, el pan ya no es pan. No. Tú ves algo que parece pan, que parece hostia, pero no lo es. Porque por la obra del sacerdote, ahora ese pan
ya no es pan, es únicamente el cuerpo de Cristo. Pero para nosotros es el cuerpo de Cristo, Sí, pero sigue siendo pan porque tú ves que es pan. sí. Entonces, si yo te digo que yo tengo el mate acá en la mano y por cualquier milagro que yo ejerza como pastor y te digo en realidad esto es una lámpara, tú ves que es un mate, po. Entonces, para los luteranos, esto no es un tema realmente para nosotros, ¿ah? O sea, ojo, se trabajó el concepto de consubstanciación luego de que la Iglesia Católica en el Concilio de Trento trabajara el tema de la transubstanciación. Entonces se les exigió a los luteranos que pusieran sus ideas claras a nivel filosófico, teológico, y por eso se hizo esto. Lutero jamás habló de esto. ¿Por qué? Porque él siempre dijo que nuestra realidad en y frente al sacramento es una realidad de Dios. Y lo único que sabemos es que Cristo está presente ahí. ¿Cómo? No me importa, porque eso es obra de Dios y no de nosotros. Entonces Lutero nunca escribió filosóficamente al respecto. Sí, hay libros de teología y de espiritualidad cristiana que hace Lutero al respecto de la Santa Cena, bien hermosos, que estoy esperando todavía para pasárselos, pero que no tienen esta idea de teología dura y de decir están todos equivocados menos yo, no en el sacramento. Lo que sí Lutero defendió a muerte fue que Cristo está presente. Sí o sí, Cristo está presente. Y cuando decimos este es el cuerpo de Cristo, estamos diciendo este es el cuerpo de Cristo. No parece serlo, ni depende de ti, no. Es el cuerpo de Cristo que transforma tu vida. Realmente. Desde la filosofía teológica se establece esta consubstanciación para poder discutirlo en líneas elevadas de la Iglesia. En el caso de la Iglesia Católica es muy relevante el sacerdote. El sacerdote es el que obra el milagro a través de Dios. Entonces, en este caso, solo un sacerdote ordenado puede ejecutar y administrar e instituir el sacramento. Para nosotros es Dios quien obra simplemente a través de la persona que está ahí. La persona no hace nada. Igual que en el bautismo, por supuesto que yo lo hago porque yo soy el pastor y la comunidad me ha encomendado el orden al ministerio de la palabra y los sacramentos. Ese es mi orden que la comunidad me dio para ser pastor. Entonces, yo soy pastor para eso, para predicar y administrar los sacramentos. Entonces, por supuesto que lo hago yo. Ahora, si yo no estoy, la comunidad debe encontrar a alguien preparado para hacerlo. Claro, pero me refiero a la institución, al hecho de consagrar los elementos del pan y el vino. Ahora, la administración, que es cuando vamos compartiendo el pan y el vino, eso da lo mismo como lo hagamos. Claro, la diferencia ahí se ve siempre en la práctica, pero para que lo tengamos en claro, nosotros no adoramos el cuerpo y la sangre de Cristo, lo consumimos. Entonces, si es que a mí se me cae el pan, no estoy cometiendo un pecado. Se me cayó el pan, ojalá que eso no suceda, pero si se cae, yo lo recojo y me lo como. O lo devuelvo a la tierra. Pero no es un pecado. En el caso de la Iglesia Católica, como se adora el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces sí, se toma como un pecado, o sea, si se te cae la hostia. Por eso el sacerdote en la Iglesia Católica, él te da, y usualmente tú no pones las manos, él te lo pone en la boca, porque tú no eres digno de tocar el sacramento. Eso es lo que hay detrás. Por eso en la Iglesia Católica tú tienes que... Porque tú no eres digno. De hecho, si tú le haces así a un cura,
Si es que el cura es mayor, te va a mirar con cara de asco y te va a decir que no. De hecho, muchos curas tuvieron miles de problemas en la época COVID en que no estaban dispuestos a pasarle la hostia a alguien en sus manos porque no son dignos. Solo el sacerdote puede tocarlo porque es Cristo. ¿Quién va a poder tocar a Cristo? Tú no, solo yo. En nuestro caso es al revés. Yo te doy el pan de comunión y tú te lo metes a tu boca. Yo no te lo voy a dar. Tú lo tienes que meter. ¿Por qué? Porque es tu compromiso con lo que Cristo te está dando. Y tú te tienes que hacer cargo de eso, no yo. Entonces, yo te lo paso en tus manos, te digo, este es el cuerpo de Cristo dado por ti, y tú tienes que recibir ese cuerpo y realmente sentirlo en tu vida. El ortodoxo, por ejemplo, si es que se le cae una hostia al piso, debe ir al suelo con su lengua sin tocar la hostia con las manos y comérsela. No la puede recoger con las manos. A ese nivel de adoración, ¿ya? Es más aún que los católicos. Claro, en la iglesia ortodoxa hacen algo muy hermoso, que es compartir el pan después de la cena. El tema es que todo eso siempre conlleva a un desorden que yo prefiero evitar. Tiene un simbolismo muy hermoso, pero por otro lado se pierde todo lo ritual que hay detrás. Entonces, en el caso de los ortodoxos, acá, en otras partes no es así, ellos tienen una fuente con el vino y el sacerdote, después de la institución, pesca el pan, lo hace miga y lo tira dentro de la copa. Lo revuelve, pesca una cucharita especial para eso y tú te pones así y él ¡pum!, te tira con la cuchara la mezcla de vino y pan. Es toda una experiencia. Vamos a ir un día a hacer eso. Claro. Y es parte del proceso de confirmación ir a visitar otras iglesias. Así que es toda una experiencia totalmente nueva. Y alguien se pone abajo con un paño por si no le achunta y se cae, entonces tienen que agarrar todo eso. Y luego de la celebración tienen un pan así grande, pan normal, como pan de campo, con un simbolismo muy bueno, es que uno se lleva el pan para la casa y comparte con otras personas el cuerpo de Cristo. El problema es que mi socio no es tan litúrgico como a mí me gustaría y es un poquito desordenado, al final terminan tirándose el pan, entonces creo que la idea es muy, muy, muy buena, muy buena. Pero hay que tener cuidado, es algo que trabajo al final de esto, con no chacrear el proceso que hay ahí, que creo yo que es muy importante. Pero vamos hacia allá. Ahora, el simbolismo de lo que hacen es muy lindo lo que hacen en la iglesia ortodoxa. Y en el caso de los evangélicos en general, y también acá se separan los protestantes, porque solo los luteranos creemos en la consubstanciación. En el caso de los anglicanos, ellos están más ligados a lo que es el memorial, y también los reformados o calvinistas y todo el resto de los evangélicos. Todos. Para todos ellos, la Santa Cena es un símbolo y no la presencia real de Cristo, lo cual significa que se conmemora lo que hizo Cristo en la última cena con reverencia y respeto, y se trata de emular esa última cena de Jesús para favorecer la experiencia de fe de las personas. Pero no tiene un sentido sacramental ni de la presencia de Dios en ello, sino solo simbólico. Esa fue la razón, para que ustedes vean lo importante que es,
por la cual la reforma protestante del siglo XVI no fue una reforma, sino muchas reformas, porque no se pudieron poner de acuerdo en este punto. Cuando Lutero se reúne con Zwinglio, que era el que estaba liderando la reforma en Suiza, antes de Calvino, y se juntan, estaban en todo de acuerdo, todo era conversable, aunque no estuvieran de acuerdo, era conversable. Cuando llegan al sacramento, se paran de la mesa y aceptan que, como Lutero mismo dice, tenemos un espíritu distinto. Y no hubo acuerdo con ello. Entonces, por lástima, se establecen dos grandes líneas de la reforma, que es los luteranos por un lado y los reformados o calvinistas por otro, por este tema. Después van a haber otras diferencias, pero este es el tema que causó la división. Y luego los anglicanos, que en realidad no son protestantes, sino que vienen después, que los anglicanos no vienen de una reforma como tal, sino que simplemente el rey ordenó hacer una iglesia en donde él fuera el nuevo papa y lo hizo con teólogos luteranos, pero terminó optando por una teología más calvinista que luterana. Pero es una iglesia forjada de arriba a abajo. Y las iglesias protestantes, precisamente por estar luchando contra el papa, que era el peor problema de entonces, son iglesias que se forjan desde abajo hacia arriba, desde el pueblo, de la lucha del pueblo, y se va formando la iglesia desde eso. Pero Enrique VIII hizo una iglesia a su pinta. ¿Mm? Para casarse, claro. En el caso de los luteranos, puede, como dije antes, administrar el pastor ordenado, que es su labor, y en su ausencia, cualquier miembro bautizado, confirmado y preparado, siempre con la autorización de la comunidad. ¿Y cómo se administra la cena en ellos? ¿En quiénes? En eso, en los evangélicos. ¿Cómo se da? ¿En la boca o en la mano? En las manos. En realidad, la forma de administrar, los católicos y ortodoxos son en general los únicos que prefieren que no se toque ni el pan ni el vino. Todo el resto de la iglesia, ya sea luteranos, protestantes, evangélicos, lo pueden hacer de variadas formas. Puedes usar hostias, puedes usar pan, puedes usar panácimo, puede pasártelo el pastor, o podemos ir pasándolo entre nosotros. Y en un círculo, por ejemplo, el Alex me lo da a mí, yo se lo doy a Enrique a Berta, o yo como administrador se lo paso a cada uno, como se hace. No hay una ley al respecto, porque lo importante es tomar el sacramento. Si te lo entrego yo o te lo entrega Hani, no es problema, porque la administración, el compartir, es algo comunitario. Por eso podemos usar distintos tipos de pan, podemos usar distintos tipos de vino, agua, si es que a la persona no puede tomar vino, jugo. Eso es indistinto, la verdad. ¿Por qué? Porque no creemos que el elemento visible haga al sacramento, sino al revés. Entonces, lo importante no es el tipo de pan, es que Cristo está presente en ese pan. Ajá, claro, acá Berta nos cuenta que ponen el pan en una mesa y el vino también, y cada persona va, se reparte ese pan y esperan a que todos tengan el pan en la mano para hacer una oración en recordatorio y en remembranza del cuerpo de Cristo en el pan, y lo consumen. Y luego, de igual forma, con el vino, cada uno tiene un vasito, ¿no es cierto?, una copita, hasta que todos lo tengan, se hace la oración conmemorativa y se recuerda la última cena y se toma el vino. Y en este caso, en general, solo los miembros activos de la iglesia pueden tomar
el sacramento y los bautizados. ¿Mm? Y es Jugo. jugo. Tiene que ser jugo de uva. Y lo hacen, claro, 1 o 2 veces al año y no todos los domingos como nosotros. ¿Mm? Y es conmemorativa, claro, es un símbolo y no la presencia real. La persona tiene que ser bautizada y confirmada. El tema es que en nuestra iglesia siempre va a estar ese dilema de quién lo puede tomar, y ahí distintos pastores te van a decir distintas cosas. En mi línea, yo jamás le negaría el sacramento a alguien. Pero debo aceptar que en general, en nuestra iglesia, también desde la tradición, el sacramento lo toman aquellas personas bautizadas y confirmadas en la fe. Cuando yo era chico era así. Uno solo podía ir a tomar la Santa Cena cuando estaba confirmado. Y si estabas confirmado, obviamente estabas bautizado primero. Desde que yo estoy en la iglesia, se le da el sacramento a todos los que necesitan de la presencia de Dios. Claro. Sí, pues eso es, para mí es algo muy, muy conflictivo, que se le niegue el sacramento a alguien, porque eso no te hace, para mí, ser parte de la comunión de los santos y no ser parte de una comunidad con nombre y apellido como esta. Entonces, creo yo que es un error el hecho de discriminar a través del sacramento. En la iglesia podemos discriminar de otras formas, pero el sacramento es quitarle a Dios a la gente, y eso creo que no es correcto. Por supuesto que yo sé perfectamente que la persona que toma el sacramento debe tener fe y debe estar bautizado y confirmado, pero mi idea es que yo prefiero que tomen el sacramento mientras se preparan para ello, a que los haga esperar al sacramento solo porque no han cumplido una tradición que es humana. Si la confirmación la inventó la iglesia, no la inventó Cristo. Entonces, a mí no me cierra esto de tener que discriminar o elegir quién puede y quién no puede, o prefiero no hacerlo. Y de hecho, he sentido como pastor tentación de no dársela a alguien, especialmente cuando sé que ese alguien me hizo daño, me traicionó y traicionó a la iglesia. Pero no puedo hacerlo, porque yo debo pensar que Dios va a obrar en esa persona. Y yo no soy, por mi enojo, aunque tenga razón, el juez sobre lo que la persona hace o no hace y lo que va a recibir de Dios o no, si no sería terrible. Empezaríamos nuevamente una cacería de brujas. Y me daría a mí como pastor un poder que no merezco y que tampoco quiero, el de elegir quién recibe el sacramento y quién no. Para mí la responsabilidad no va por ahí. Mi función claramente es educar, pero no dividir en dos la comunidad de quién puede y quién no puede recibir el sacramento. ¿Qué se hace con lo que sobra del sacramento? Algo muy importante. Y creo yo que es uno de los grandes problemas de nuestra iglesia cuando no se entiende bien eso. Los elementos físicos o el elemento visible del bautismo y la Santa Cena deben siempre ser separados de aquellos que no han sido consagrados ni tomado parte en la celebración. ¿Por qué? Porque, como ya lo hemos explicado, no se puede profanar algo que ha sido consagrado. Se separa el pan de comunión que ha participado de la Santa Cena de aquel pan de comunión que está en la caja y que no ha sido parte de la celebración. En el caso del agua del bautismo, se devuelve a tierra de donde ha salido, ya sea desde la misma fuente o de la pila bautismal. Esa agua para nosotros, que es agua consagrada por Dios y
que fue el medio por el cual transmitió su promesa y presencia de su Espíritu Santo, no se guarda en general para adorarla ni para botarla en el lavadero. No se echa el agua del bautismo en la canilla de la cocina, ni en el baño. Se devuelve a la tierra en forma de reconocimiento de que esa agua no es solo agua, sino que es agua bautismal. Y no es mágica ni nada, pero esa agua sirvió para que Dios penetre en la vida de una persona y por ende yo no simplemente la boto, sino que la devuelvo a la tierra de la creación de Dios. Hay un respeto por aquello que Dios ha tocado y es importante mantenerlo, porque si no, vamos perdiendo el elemento de aquello que consideramos sagrado y en donde Dios se vincula con nosotros. No tiene nada que ver con la validez del bautismo ni nada. Tiene que ver con un proceso espiritual de cada uno. Y en donde yo personalmente creo, como pastor, que no da lo mismo simplemente usar el agua bautismal, lo que sobra en la fuente o que queda en la pila bautismal, y tirarlo a la basura, a devolverlo a la tierra para que siga dando fruto. En el caso del pan y el vino de la Santa Cena, si es que han sido tocados, como lo que hay en la copa, por ejemplo, en el cáliz, que yo tomo de ahí, y puede que otra persona también tome, o si es que no hay COVID, todos podemos tomar de la misma copa. Eso que ha sido tocado debe ser consumido por las personas o echado en tierra también, porque se devuelve a la tierra de donde ha salido, en conmemoración a Dios. En el caso del pan y el vino, que ha sido tocado, debe consumirse o devuelto a la tierra, tanto el pan como el vino. Ahí hay que tomar la decisión, pero son consumidos con reverencias. El cuerpo y la sangre de Cristo están ahí, digamos. Para muchos pastores se defiende esta idea de que el cuerpo y la sangre de Cristo están ahí solo durante la Santa Cena y que una vez que termina la Santa Cena ya es pan y vino y da lo mismo lo que hagas con él. Y yo estoy totalmente en contra de eso, porque creo que tú no puedes, disculpen el ejemplo, pero no puedes lavarte el poto con hojas de la Biblia. No, o sea, tú no puedes leer la palabra de Dios y después usar esas mismas hojas para hacerte un cigarrillo o secarte el pelo. No, no se puede. No es porque te va a caer un rayo, sino porque es incongruente con la vida de fe. Simplemente no se puede. Y no se debe. Entonces, si es que se usó pan y vino para un vínculo con Dios, para una experiencia religiosa con Dios, y especialmente sacramental, entonces ese pan y ese vino ya no son parte del mundo común y corriente, porque han sido consagrados, entonces deben ser tratados de una forma especial. Repito, no son mágicos ni conceden deseos. Esto es para salvaguardar la experiencia de fe. ¿Por qué? Porque si es que yo rompo ese proceso de experiencia religiosa de una forma profanada, al final eso deja de tener sentido para mí y dejo de creerlo. Porque yo no voy a hacer una celebración en un lugar a donde me produce asco, por ejemplo. Yo no voy a celebrar el cumpleaños de mi hijo en el baño, aunque puedo hacerlo, pero no lo hago. Y la torta de cumpleaños de mi hijo no la dejo afuera con los perros. La guardo con cuidado porque es la torta de mi hijo. Entonces, ¿por qué con el cuerpo y la sangre de Cristo nosotros vamos a creer, como se hacía antes, que uno puede llegar después a la cocina de la iglesia y repartirse el vino entre los que están ahí y repartirse el pan entre los que están ahí, muertos de la risa, porque es lo que sobró del culto? Como olvidando
que ese pan y ese vino sirvieron para que personas de carne y hueso como yo recibieran a Dios. Entonces, yo creo y he visto que esa concepción es un cáncer en la iglesia. Porque a la larga, todo lo que debería ser reverenciado, respetado y separado de lo común, termina siendo profanado. Sí, pero la gente igual te dice, bueno, pero la comida es comida de Dios, igual es como que estamos... Tú puedes responder. Pero es que acá esto yo lo veo desde un punto del fenómeno religioso y de la fe, como lo expliqué en las 3 primeras reuniones de este estudio, en donde nosotros cuidamos nuestros procesos de fe. Entonces, por ejemplo, como yo les conté una vez, que una persona me reclamaba porque yo venía con los zapatos sin lustrar a hacer el culto. Entonces, claro, uno puede decir que importan los zapatos. Claro, los zapatos no importan, pero a alguien le importan y le influyen en su concentración, en su vida de fe. Entonces, ¿qué se hace? Se trata de mantener los zapatos limpios y lustrados. Porque tenemos que cuidar esos detalles para que la persona que está ahí presente no esté fijándose en los zapatos, sino que esté fijándose en lo que estamos haciendo. Y así con todo el resto de las cosas. Por eso yo me baño antes de venir al culto, tengo que estar peinado y todos nos preocupamos de estar bien. ¿Por qué? Porque consideramos que esto es importante y que nos da lo mismo. Entonces, si es que yo usé pan y vino para la Santa Cena, sea de la forma que sea, debo mantener esa experiencia espiritual que tuve durante la Santa Cena, también después de la Santa Cena con esos elementos. Y se puede explicar de un montón de formas. Imagínate que yo usé una vela de bautismo cuando bauticé a tus hijos. Y después yo pesco la vela y la tiro por ahí. Claro, la cocina. Claro. Ya la usé. Está bien, no te va a quitar el bautismo ni nada, pero hay un quiebre en aquello que fue utilizado para recordar un momento único en tu vida, y yo eso lo profano, lo tiro al baño, lo tiro al piso, la uso para prender la hornalla de la cocina. No corresponde. ¿Por qué? Porque hace mal para la experiencia religiosa. Repito, esto no tiene nada que ver con que Dios te va a amar o te va a castigar, para nada, ni tampoco es un milagro ni un ídolo. Es por lo necesario que nosotros necesitamos para tener una experiencia religiosa sana, en donde cuidemos aquellas cosas que usamos para vincularnos con Dios. Nada más que eso. No es mágico ni nada. Por eso pongo al final, evitar profanar los elementos tratándolos sin el cuidado y recogimiento necesario ante la experiencia de lo sagrado que nos vincula a Dios desde la fe compartida en comunidad. A veces a las personas les cuesta entender esto porque dicen, qué exagerado el pastor, no, que eso es idolatría. No. Esto está estudiado, ¿ya? Nosotros somos personas sensoriales. Si yo veo a Berta y a Enrique y siempre los veo de la mano, siempre los veo cariñosos, siempre los veo atentos. Cuando yo vea un día, espero no, a Berta pegarle un charchazo a Enrique, mi visión sobre su matrimonio va a cambiar. Porque no funciona así, porque nunca los vi así. Si es que yo tengo una ritualidad para ejercer el sacramento, nos juntamos, nos reunimos en la comunidad, hacemos la media luna, pensamos que detrás están nuestros santos en el cielo y oramos, cantamos juntos, yo te comparto el cuerpo y la sangre de Cristo, tú lo recibes con los ojos cerrados, lo tomas, lo dejamos ahí, leemos la palabra, recibimos el envío, la bendición, está todo perfecto, termina el culto, me dirijo a la cocina y veo a alguien así, tomándose el vino y haciendo así con el pan. No cierra.
No cierra. Y tampoco cierra, y entiéndanlo bien, por favor, hacer chistes con eso. No. Pásame el vinito. Oye, ¿te quedó pan? No. Debemos aprender a respetar aquello que nos vincula a Dios. Y no porque nos vaya a caer un rayo del cielo, sino porque nos hace mal si no lo hacemos. Nos vamos envenenando de adentro y todo lo bueno que Dios nos da, al final, no sirve. Porque no creemos en ello. Porque si es que yo tomo la Santa Cena con mucha reverencia, la cosa y todo, y lloro, y entro después a la cocina y simplemente me lo tomo haciendo salud, significa que todo lo que hice antes no tiene ningún sentido. Y debemos cuidar esas cosas y educar a los demás para que lo hagan. Yo cada vez que alguien me tira una talla sobre la Santa Cena, yo lo paro. Porque no es chistoso. Moléstame con lo que quieras. Y ustedes saben que yo tengo humor negro. Pero con la Santa Cena no. No. Porque si no, perdemos el vínculo con Dios. Tarde o temprano se pierde. Vayan a otra iglesia y vean cómo toman la Eucaristía. Y se van a dar cuenta. Claro, es muy importante eso que tú dices. Hay que hacerlo con reverencia y creérselo. Hoy en día, gracias a Dios, lo hacemos y hemos ido aprendiéndolo. Yo cuando fui la otra vez a hacer un reemplazo hicimos la Santa Cena y todo, y después yo hablo con el mayordomo que había ahí, que se encarga de todas esas cosas, porque no lo hace el pastor, y le digo, voy a ir a ordenar el sacramento después del culto. Y me dice, no, pastor, yo lo hago. Perfecto. Vamos entonces. No, lo hago mañana. Eran las 12 del día. Lo hago mañana. Y yo, pero ¿cómo lo vas a hacer mañana? No, es que el pan lo tiro y el vino me lo tomo, si está bueno. Y así todos los domingos. Y es así en otras iglesias también que no quiero nombrar. Entonces, no podemos hacer eso, no podemos. Porque el mayordomo, aunque no participe del culto, también debe saber que es algo sagrado. Y hay que enseñarle, no tiene por qué saber solo, hay que enseñar. Y hay que enseñar en amor. No con esta cosa del castigo, sino en amor. Por eso hay muchos que me llaman exagerado por esto de cuidar estas cosas, pero yo realmente he visto cómo en las iglesias se pierde el valor de todo esto, de la palabra de Dios también, solo porque creen que pueden hacer lo que quieran con ellas. Yo no necesito tener la palabra de Dios en un altar, pero debo tratarla como si estuviera en un altar, porque es la palabra de Dios. No es mía, es de Dios. Yo no me puedo reír, no la uso de posavasos, no la uso para enderezar la mesa y no la tengo en el velador solo para juntar polvo. Es la palabra de Dios. Y si yo la uso para otra cosa que no sea algo con Dios, eso va a ir perdiendo importancia y sentido en mi vida. Y así funciona. Es lo mismo que el matrimonio. Cuando yo no cuido mi relación, eso se pierde. Y se nota, claro. Por eso Berta no golpea a Enrique, aunque lo merezca. Muy bien, queridos. Estamos en la hora. No alcanzamos. Les fallé una vez más, lo lamento. No alcanzamos a terminar. Para mí este tema de los sacramentos es tan importante que suelo ser un poco repetitivo. Les pido disculpas. ¿Tienen alguna duda? Al final todo se reduce en educación, educación, educación. Y ustedes entre los pastores también deberían, supongo, que hablar estas cosas y digamos, tener una... Sí, no me pongas cara.
O sea, digamos, tenemos un solo criterio también para toda la iglesia. Te encuentro toda la razón, Hani. Bueno, Es un comentario al margen nomás, no lo tomen en cuenta. Es una lucha que estamos haciendo y que espero pronto, o al menos dentro de este siglo. Mira, yo creo que tal como dice Hani, es lo mismo que estamos tratando de hacer aquí. Educar para que estas cosas sirvan, para hacerlo bien, para hacerlo mejor y educarnos entre todos. Yo tengo que decirles a ustedes cuando ustedes lo hacen mal y ustedes tienen que decirme a mí cuando yo lo hago mal también. O cuando noten que yo fallo también en eso, que me puede pasar, que no estoy cumpliendo con lo que enseño. Si ustedes me ven algún día haciendo algo que no corresponde, también me tienen que decir desde lo litúrgico, porque claro, todos pasamos por distintas etapas y nos desconcentramos con algunas cosas, pero es importante que hagamos esto siempre juntos y que nos ayudemos, porque especialmente en este tipo de temas, lo que es la fenomenología, es decir, el cómo trabajamos y vivimos la fe, hay mucha desidia, hay mucho descontrol, hay mucho, no, si eso da lo mismo. Y es lo mismo que pasa con la palabra de Dios. Claro, como nos enseñan a interpretarla y a usar los idiomas originales, y al final te llega un pastor que te dice, no, pero si esto todo es un invento nomás, ¿no? Al final todo es mito, todo es que eso no lo escribió el apóstol Pablo, lo escribió otro. Y empiezan a quitarle peso a lo que es la verdadera palabra de Dios por estudios críticos, etcétera, ¿no? Uno puede interpretar la Biblia, pero nunca decir algo que no dice, o decir lo contrario de lo que dice. Y a veces, por distintas razones, estudios, vamos perdiendo el hecho de que es palabra de Dios, ¿no? Una vez una persona de la iglesia me dice, es que usted, pastor, no debería, después de leer la Biblia, decir, esto es palabra de Dios, sino que usted debería decir, esto contiene la palabra de Dios. En que así se da a entender que no todo lo que dice la Biblia es palabra de Dios. Claro, porque hay contexto y cosas que no son relevantes ni para la salvación. Pero sería un error hacerlo de otra forma. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que, mira, en realidad esto que te acabo de leer puede ser algo bueno o da lo mismo. Porque como que aquí hay algo de Dios, pero no todo. No, pues si sigue siendo la palabra de Dios, claramente uno puede interpretar y hay cosas, no sé, pues del Antiguo Testamento que se interpretan. Porque hay de todo en la viña del Señor, menos uva, como dice el dicho. Entonces, claro, toda la escritura es inspirada por Dios, dice Timoteo, ¿no? Sirve para enseñar y para arguir. Entonces, así, con ese tipo de cosas, vamos perdiendo el valor de lo que tenemos. Y hay que cuidarlo siempre. Aunque no estemos de acuerdo en algunas cosas, pero debemos estar de acuerdo en que aquello que es sagrado, aquello que es de Dios, debemos cuidarlo como un verdadero tesoro. La Biblia, los sacramentos, la comunidad, la iglesia misma, no el templo, la comunidad, la gente. Porque todo eso al fin y al cabo nos acerca o nos aleja. Y de nosotros depende que cuidemos siempre eso. Repito, aunque no estemos de acuerdo en varias cosas, pero debemos entender que primero está la comunión, antes de si yo tengo razón o no. Porque Jesús le predicó a personas. Jesús no instituyó cosas mágicas. Entonces, el sacramento no es más importante que tú, porque a Cristo le importan las personas. Entonces, si es que yo tengo que elegir entre el sacramento y la persona, tengo que elegir a la persona. Y por eso el sacramento es para todos. Porque la persona es el centro de la fe. Jesús no instituyó un sacramento para elevarlo al cielo y que solo lo tomen los elegidos. No, pues sí, estaba sentado con pecadores.
Entonces, eso siempre debemos tenerlo en cuenta. Todo lo que hacemos es para personas y no para hacer ídolos, ni idolatrías, ni empezar a hacer altares por todos lados con cosas mágicas. Así que nunca nos olvidemos de que esto se trata de estar en comunión con Dios y entre nosotros. Bien, queridas, queridos, los invito a tener un momento de oración y así podemos unirnos en la misma esperanza, en un mismo sentir y en un mismo corazón, como nos dice el apóstol Pablo. Unámonos en oración. Oremos. Amado Dios, no podemos más que agradecerte por tanto que tú nos das, por cuanto nos enseñas a vivir contigo muy dentro nuestro, a vivir y morir con la certeza de tu presencia, de tu amor y tu perdón, sintiéndonos rescatados, salvados por ti y por la obra de Cristo en la cruz. Recordando cada día que tu Santo Espíritu ha penetrado en cada uno y cada una de nosotros, permaneciendo en nosotros para siempre por medio del bautismo. Por eso enséñanos cada día a vivir una vida de fe en la cual podamos aprovechar aquellos medios de gracia que tú nos has dado, tu palabra y tus sacramentos, para que nuestra vida de fe esté siempre unida a ti y que en esa fe también estemos unidos en una infinita comunión de santos en el cielo y en la tierra, unidos por ti en Cristo Jesús, hacia una sola esperanza, hacia una sola resurrección, hacia una vida eterna contigo, juntos, completos y plenos en ti. Quédate ahora con nosotros y vive en nosotros para que nosotros vivamos en ti. Todo esto te lo dejamos en tus manos, confiados en tu amor por nosotros, con aquellas palabras que tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la amorosa bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos conserve en la fe ahora y siempre. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos. Muchas gracias a ti. Todas. Gracias. Buen retorno Ha acá. sido un verdadero placer. Una vez más. Nos vemos pronto.